enviar por el STB o notificar en el rondín para que el visitante no ande en otra área. Para eso es el gafete, para identificarlo. Si va a oficina o va a producción o al área de gas, Es para poder correcto. identificarlo. Es correcto. Aquí inclusive puede haber accidentes en el caso el visitante desconoce bien cuáles son las medidas de seguridad de una planta, sobre todo si no está muy inmerso en la operación y los reglamentos de esta planta, entonces lo pone en un riesgo. Lo importante es que ustedes sepan bien que parte de lo ideal que se debe de hacer en la recepción de visitantes es que el visitante no debe de estar solo en ningún momento. El guardia de seguridad o bien solicita a la persona a la que visita que baje por él al acceso y lo guíe hacia el lugar de reunión, o bien el guardia sea quien guíe al visitante al lugar determinado como objetivo de reunión. Por ningún motivo el visitante debe de estar solo, porque en primera no conoce la planta, en segunda desconoce los lineamientos y tres, puede ser un factor de riesgo y puede ocurrir un accidente. Entonces, es muy importante que ustedes también identifiquen bien dentro de los lineamientos del cliente qué proceso debe de llevarse a cabo. Si no está definido, por ningún motivo ustedes deben de dejar al visitante solo. Lo guían directamente al área y hacen entrega a la persona a la que visita. Muy bien, para evitar algún tipo de accidente dentro de la planta. Sobre todo si el acceso está cerca del acceso a vehicular, que es prácticamente definido, de los embarques, hay movimiento y maniobras, puede haber ahí un riesgo, ¿no? Si el visitante se le ocurre cruzarse, el transportista puede pues, atropellar o lastimar al visitante. Ahora bien, posterior al motivo de visita, es muy importante que nosotros entreguemos adecuada, solicitemos primero la devolución del gafete y entreguemos, en este caso, la identificación. Muy importante que el guardia registre el horario de salida de la persona, el horario correcto. Muy bien. También identificar cuáles son los horarios permitidos para visitas, puesto que hay ciertos lineamientos por parte de los clientes en los cuales hay determinados horarios, hay otros horarios en los que no se puede. Entonces, para que ustedes también identifiquen cuándo sí se puede dar acceso y cuándo no. ¿Alguna duda o comentario respecto a esto que acabamos de ver? Ahorita no. Ok, muy bien. No, Ahora, el control de acceso a contratistas y proveedores. Aquí es también algo fundamental que tengamos identificado que debemos de corroborar dos cosas del contratista o proveedor. El INE y su credencial de identificación de la empresa al cual va a prestar servicio a pues, el cliente, ¿de acuerdo? Tenemos que corroborar que la identificación oficial sea acorde a la identificación del empleado. Muy bien. Entonces, a raíz de esto también tenemos que comunicar al área, en este caso puede ser mantenimiento, puede ser alguna otra interna de nuestro cliente, en este caso, la llegada del contratista o del proveedor. Posteriormente, tras verificar que realmente se espera la visita del contratista o del proveedor, debemos de solicitar el registro dentro de la bitácora de acceso de contratistas y proveedores. Bien, aquí dentro de este registro, pues tenemos que también nosotros llenarlo, ¿sí? Poner el nombre de la persona o nombres de las personas, poner la hora de llegada, el motivo de visita, bajo qué circunstancias, perdón, a qué área le compete la visita y, en su caso, la hora de entrada. Además, debemos de verificar, ellos usualmente traen, sobre todo si son contratistas o proveedores, traen su uniforme ya de seguridad. Muy importante verificar que tengan el calzado, que tengan el chaleco, que tengan el casco. Y en su caso, traen ya herramienta o traen producto. También hacer la revisión de la herramienta y también, en este caso, el registro de cierto equipo que puedan ingresar. Tanto herramienta
como equipo tecnológico, ¿de acuerdo? Para evitar que en este caso o extraigan material que no es de ellos o herramientas que no son de ellos, o ellos digan que hubo una pérdida dentro de sus instalaciones. Es muy importante también registrar todo lo que ellos están ingresando como parte de, pues, la labor y el motivo por el cual están accesando a la planta. ¿Alguna duda con respecto a esto? Bien. No, El De igual cacheo, manera, el dime. cacheo, la pregunta es de que en otra área, como por ley, está con lo de la pandemia y por eso del abuso de autoridad, la persona tiene que abrir su auto, o aquí nosotros tenemos que revisar el auto, podemos abrir las puertas y la cajuela. Vamos a tocar ese tema, qué bueno que lo tocas. Vamos a ver ese tema justo ahorita más adelante para que ustedes bien identifiquen cómo es que se realiza un correcto proceso. Muy bien. Ahora, para terminar el punto de contratistas y proveedores, es muy importante que ustedes tengan bien identificado el horario de entrada y el horario de salida y sobre todo el tema de la revisión del material que extraen y el material que sea match con el material que ellos están ingresando. ¿De acuerdo? Si es materia prima, que por obvias razones se va a quedar dentro del establecimiento, pues también tener claro qué es lo que ingresó y qué es lo que se queda dentro de la planta. ¿De acuerdo? Capacitador, ¿me permite? Sí, Un comentario, también creo que, no sé si escuché que mencionó que el contratista tiene su pase, pero también tiene una fecha de vencimiento. Hay que checar eso, porque eso es importante, porque a veces ya no está trabajando con la empresa y también ya está vencido el pase. es No sé si lo correcto. había mencionado, pero ahí para que lo tengamos en cuenta, igual para los compañeros. Sí, es correcto. Usualmente el cliente da un pase. En este caso, Holcim, que es la empresa a la cual ustedes van a trabajar, a todos, hasta nosotros como empresa, nos dan un Julio, pase que tiene una fecha. Tiene una fecha. Entonces, si nosotros no llevamos ese pase, aunque estemos identificados como supervisor de confiar, como en este caso capacitador de confiar, no nos permiten el ingreso. Ellos tienen cierto periodo en el cual generan las actualizaciones y todos, inclusive hasta ustedes, tienen que portar ese pase, aunque sean guardias de seguridad conocidos e identificados. Sí, Marvin. para el material también van a dar un folio porque pues a veces puede decir la persona, metí 20 toneladas de arcilla y a la mera hora no metió 20, metió menos y cuando sale, oye, que no me pagaron completo, todo eso. Sí se va a manejar un folio. Sí, es correcto. En este caso, ustedes llevan dentro de la bitácora el registro del material que se espera o el material que dicen que están ingresando y ustedes tienen que hacer la verificación. Ah, Creo que ok. ustedes conocen o puede que conozcan el CityPad. No se realiza un CityPad como tal actualmente. Ok. Sin embargo, es muy importante que dentro del proceso de ingreso de materiales, ustedes corroboren que realmente ese producto que se está ingresando sea tanto el que se espera y ustedes reporten lo que está ingresándose. Si hay varianza, entonces tienen que reportar al área correspondiente para que hagan en este caso la aclaración, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no llegó el material? X sentido. Con base en la autorización del cliente, ¿ustedes permiten el ingreso o no? ¿De No, acuerdo? ¿Alguna otra duda? no, Ok, perfecto. Muy bien. Tengamos en cuenta que ustedes van a tener una inducción por parte del cliente. Ya van a ver de manera más específica todo esto que estamos viendo. Ya van a saber paso A, paso B, paso C. ¿De acuerdo? Entonces, esto es competente a las actividades generales que tiene un guardia y el correcto proceder. Muy bien. Pero Holcim ya les va a establecer sus lineamientos con base en control de personas, el control de vehículos, de proveedores, de contratistas. Muy bien. Para que también presten mucha atención cuando tengan la inducción por parte de nuestro cliente. Ahora bien, este también es un tema que estaba comentando el compañero Marvin sobre el tema de el control de empleados con respecto a la revisión. Les voy a ser muy sincero, es un tema que, pues, inclusive como vimos en la sesión pasada, ya compete hasta cuestiones de derechos humanos. Sin embargo, es muy importante que ustedes tengan bien definido
porque puede variar inclusive de nuestro cliente de planta en planta, que tengan bien definido si en este sitio que yo estoy prestando servicio, por protocolo se tienen que realizar algún tipo de revisión, ya sea visual, ya sea física, manual. ¿De acuerdo? Es muy importante que ustedes lo tengan identificado. Con respecto al tema de los empleados. Ahora bien, diariamente ustedes van a recibir el ingreso y salida de muchos empleados de la planta, por lo cual su proceso de control de accesos debe de ser muy sistemático y sobre todo deben de estar ustedes muy alerta a que se cumplan con los requisitos de un acceso autorizado. ¿Cómo suele ser el acceso autorizado? Principalmente que el empleado debe de portar el gafete, ¿sí? De empleado, debe de portar la autorización de ingreso, ¿sí? Que en este caso se va actualizando, y además debe de portar el equipo de protección desde el ingreso. Muy bien. Posteriormente, si dentro de los lineamientos y como parte de la contratación a los empleados se establece que tienen que someterse a una revisión visual de sus mochilas, de sus bolsos, objetos personales, es importante que apliquemos ya sea revisión física o algún tipo de cachero exterior, dependiendo los lineamientos del cliente. Si es una revisión física, es muy importante, como saben, dentro del control de accesos hay una mesa, el empleado coloca su mesa, coloca su mochila en la mesa o en su caso, la muestra sosteniéndola de las manos. Es muy importante que ustedes identifiquen que por ningún motivo tienen que meter las manos dentro de la bolsa del empleado, ni del visitante, de nadie. No tienen que meter absolutamente las manos. Yo diría que incluso eviten tocar por fuera el bulto del cliente. Si ustedes revisan y ven que traen toppers, que traen chamarras, que traen algo muy importante, soliciten al empleado o al visitante que saquen su suéter, su chamarra, su topper, y en su caso, si no es visible qué es lo que trae dentro, solicitar que lo abran y lo cierren para que ustedes verifiquen que no está metiendo algún tipo de objeto o en su caso algún tipo de sustancia, ¿de acuerdo? Pero otro punto, siempre dirigirse con amabilidad al empleado para que no se sienta atacado. Ahora, dime, Marvin. Y también, así como usted dice, pero a veces, para evitar eso, ¿no? Que la persona abra su mochila y no va a hacer la impresión visual. Y a veces muchos trabajadores, empleados, como decir, los que se dedican al mantenimiento, se les hace fácil llevar su puntita, su cuchillito. Y eso no está permitido y hacen una bronca que Sí, es correcto. Aquí usualmente el personal de mantenimiento debe de llegar, si es perteneciente a Holcim, debe de llegar sin ningún tipo de herramienta, porque la herramienta se queda dentro. se queda adentro, así es. Exactamente. Entonces, si ustedes detectan algún tipo de sustancia u objeto, pues no se les dice explícitamente no te dejo ingresar, simplemente, ¿sabes qué? Permíteme, te voy a pedir que me esperes aquí, dame un momento y reportan rápidamente la detección de algún objeto. Sí, lo ideal es de que ya sea el gerente de seguridad de la planta, pues dé en este caso el lineamiento a seguir. ¿Cuál puede ser el lineamiento? ¿Sabes qué? No le permites la entrada, hay que reportar a recursos humanos y recursos humanos ya llevará en este caso algún tipo de procedimiento. Dependemos aquí muchísimo de las consignas del cliente, ¿no? Ujú. Pero es muy importante que ustedes se mantengan bajo los lineamientos de la amabilidad, no aseveren ni hagan insinuaciones al personal, simplemente lo hagan algún tipo de labor de contención, de retención, de manera amable, sin entrar en conflicto, hasta obtener algún tipo de lineamiento a proceder, ¿de acuerdo? Varía dependiendo del cliente. Hay clientes en los cuales inclusive hasta no tienen problema, ¿sabes qué? No le hagas cacheo, déjalo pasar. Entonces el guardia no puede revisar qué están metiendo, no puede ver qué están metiendo. Y suelen ocurrir algún tipo de incidentes por este caso. Sin embargo, como les digo, como medidas de contención y también por su propia seguridad, no aseveren, no asuman que el empleado está haciendo algo o algún hecho delictivo o prohibido, Sí, sí. simplemente retengan y soliciten, o reporten y conforme al lineamiento procedan.
Muy bien. Ahora, si ustedes por alguna razón llegan a detectar algo, es muy importante, ya reportaron, siguieron el lineamiento, es muy importante que coloquen todo esto en la bitácora. Más adelante veremos cómo es que se lleva un registro de bitácora, pero es muy importante que todo este tipo de novedades relevantes, porque no pueden estar haciendo novedad de cada uno de los empleados que ingresa, Sí, pero así. sí de las importantes, lo registren adecuadamente. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, consideraciones que ya habíamos comentado la sesión pasada dentro del marco legal que tocamos. Primero, no somos policías. Nuestros deberes y obligaciones y atribuciones son distintas a las de un policía. Es cosa que les mencionaba de asumir, aseverar, incluso decir, ¿sabes qué? Te voy a retener aquí porque traes un objeto punzocortante. No, no somos policías, no podemos inferir algún tipo de comisión delictuosa. Ahora bien, por cualquier tipo de cacheo, sea revisión visual, sea en este caso usando algún tipo de detector de metales, como por ejemplo la espada o el garret, o inclusive si hacemos algún tipo de cacheo, una revisión manual corporal, es muy importante tener claro que forma parte de las consignas del cliente. Ustedes pueden saber hacer el procedimiento de manera adecuada y pueden considerar que a lo mejor es necesario, aunque dentro del proceso no se incluya. Pero es muy importante que ustedes identifiquen que solo bajo consigna del cliente se puede realizar. ¿Por qué? Porque todo empleado que ingrese y que trabaja en una planta industrial, al momento de ser contratado, firma un reglamento y tiene el conocimiento de las medidas de seguridad en el acceso. Muy bien. Ahora, con respecto al tema de ustedes, como les mencioné, no atribuyan o hagan acciones que no están dentro de las consignas. Muy bien. Es muy importante también que la comunicación de los clientes con los clientes sea mínima. Se recuerda siempre, respetuoso, discreto al hablar y solo lo que sea necesario. ¿Qué suele pasar? Que si un guardia se hace amigo de un empleado y de repente, no, pues pásate porque eres mi cuate, no, no te reviso y el empleado puede meter o sustraer algo. Entonces, o inclusive se ha dado que en el momento de una revisión visual, el empleado está haciéndole la plática al guardia para distraerlo de su, en este caso, de la revisión que está haciendo. Eviten eso, pero siempre sean cordiales para que ustedes se apeguen a su proceso, pues correctamente. Si llega a surgir algo, usualmente siempre culpan al guardia que omitió algún proceso. Entonces, no queremos eso, apéguense mucho a su proceder. Y también, pues, cuiden la autoridad de su posición, eso es principalmente, desde, pues, entablar relaciones de amistad, les quita autoridad, lo importante es que ustedes mantengan su autoridad desde su imagen, desde su trato y sobre todo desde su apego a procesos. ¿Alguna duda aquí? No, no. No, para mí no. Muy bien. Ahora, con respecto al tema del protocolo COVID, digo, han cambiado muchísimo las cosas de inicios de año a la fecha. Lo ideal es de que los protocolos sigan en pie, independientemente de si han bajado los contagios o han subido los contagios. Sin embargo, es muy importante que ustedes, como parte de los elementos de seguridad, porten el cubrebocas quirúrgico o KN95. Nosotros generamos, les suministramos cubrebocas para su uso, ¿de acuerdo? También gel antibacterial y todo lo necesario. Pero es muy importante también que si en este caso aún no está autorizado por parte de la planta que no lo usen los empleados, lo verifiquen ustedes que lo portan. Ahora bien, que pasen por la aplicación del gel antibacterial, si hay tapete sanitizante, que hagan el uso del tapete sanitizante adecuadamente. Ahorita ya no se aplica el cuestionario COVID, pero si llega a ocurrir un incremento en los contagios, les vamos a hacer llegar el cuestionario COVID que tienen que estar aplicando en caso de que ustedes detecten que la temperatura corporal se encuentra superior a los 37.5 grados. ¿De acuerdo? ¿Qué suele pasar? Que no permiten el acceso, reportan al servicio médico y el servicio médico lo pasa a revisión. Si de plano
dentro del diagnóstico inicial, le dicen, ¿sabes qué? Que se regrese a su casa, pues se regresa a su casa y no se le permite el ingreso. ¿De acuerdo? Muy importante que, También se va a notar en incidencia, disculpa. perdón, También se va a notar en incidencia, han dado un caso así. exactamente. Recuerden que toda novedad se anota en incidencias. ¿Qué puede pasar? Supongamos, no digo que esto llegue a ocurrir, ojalá y no, pero un empleado se presenta a la planta, no se le da el ingreso y de repente está hospitalizado. Y por algún motivo recursos humanos no localiza a esa persona. Van a empezar a investigar cuándo fue la última vez que se presentó. Entonces el guardia dentro de su bitácora, ¿sabes qué? Esta persona se presentó, se reportó a servicio médico, lo mandaron a su casa y no sabemos nada de él, pero sí se presentó y se mandó a su casa. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante que toda novedad sea asentada en bitácora. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? No, por el momento no. Ok, perfecto. Vamos a pasar al tema de la revisión física, ¿de acuerdo? Pero, yo sé que ustedes han aplicado este tipo de modalidad, ¿de acuerdo? De revisión. Ahorita vamos, me gustaría saber cómo es que ustedes lo han aplicado en sus experiencias previas, pero principalmente vamos a definir bien qué es la revisión física. En primera es una modalidad de registro personal, vehicular y de equipaje, ¿de acuerdo? Que consiste en la prospección superficial externa, como pueden ser vestiduras e indumentarias, incluyendo objetos personales o equipaje de mano. La finalidad de toda revisión es poder descubrir algún tipo de objeto no permitido o potencialmente peligroso, ¿de acuerdo? Ahora, como les mencioné, dos puntos importantes. Primero, tener bien claro que forma parte de las consignas, tanto de confiar como del cliente. ¿De acuerdo? Que se aplique revisión y cuál de revisión se debe de aplicar. Y segundo, tener bien claro que si solo bajo causa justificada se puede aplicar cuando fuimos testigos de algún tipo de extracción o robo. Recuerden que no inferimos, sino detectamos en fragancia y se puede realizar. ¿Sí? Que el cliente en sus consignas diga, en caso de que el guardia de seguridad detecte algún tipo de extracción de material, producto, herramienta, tiene la obligación y la libertad de poder realizar una revisión física, pero recordando que no atribuimos delito. Muy bien. Solamente así ustedes pueden realizar este tipo de procedimiento. Ahora, muy importante, y se ha dado el caso, lamentablemente, si ustedes detectan algún tipo de situación o tienen alguna persona que se niega a algún tipo de revisión, no actúen agresivamente, no arrebaten bolsas, no arrebaten mochilas, no invadan el espacio personal de los empleados, visitantes, quien sea, si no tienen previa autorización. ¿Qué se hace? ¿Sabe qué? Como parte de medidas de seguridad, vamos a realizarle una revisión visual, una revisión manual. Por favor, le pido su cooperación. Si la persona se niega, perfecto, no insistimos, simplemente reporto, no le puedo dar acceso. Nada más, ¿de acuerdo? Así que tengan mucho cuidado en la manera en la que ustedes se dirigen durante este tipo de procedimientos. Ahora, ¿qué es lo que suele hacerse en una revisión física manual simple? Como les mencioné, se les expresa verbalmente al visitante, al empleado, al contratista, al proveedor, que se les va a realizar una revisión física manual o cacheo, como parte del proceso de entrada o salida. Pueden ser también aplicables en ambos controles, salida o ingreso. Posteriormente, y eso es muy importante, se le pide a la persona que saque sus pertenencias y las coloque sobre una bandeja que se encuentra ya sea en el acceso de entrada o el acceso de salida, o en ambas. Estas pertenencias deben de estar a la vista de la persona, ¿sí? Deben de estar a la vista de la persona y deben de ser visibles en todo momento para esta. Posteriormente, se les solicita que extiendan sus brazos, que las piernas las abran a la altura de los hombros y aquí un punto muy importante, no sé si ustedes lo sabían, pero las palmas de las manos deben de estar
hacia enfrente o hacia arriba. ¿Por qué? Porque pueden ocultar algún tipo de objeto entre la palma de la mano. Y usualmente el guardia, pues como comienza la revisión desde la espalda, suele no verlo. Entonces, muy importante que las palmas se encuentren hacia enfrente o hacia arriba. Ahora bien, toda revisión manual usualmente se hace con esta parte de la mano y con parte de la palma dependiendo la altura y la parte del cuerpo. Muy importante que el tocamiento sea superficial, que se considere bien el tacto y no hacer tocamientos excesivos, ¿de acuerdo? En ninguna parte. Sobre todo cuando llegamos a ciertas partes en las cuales son más sensibles y la persona puede quejarse. Muy bien, si ustedes hacen el mal procedimiento, hay muy poco chance de poder respaldarlos a ustedes. Es por eso que identifiquen bien que, ante todo, es con la parte externa de la palma, en ciertas partes del cuerpo, en otras sí puede hacer un tocamiento superficial con esta parte de los dedos. Lo que importa es que nosotros detectemos y tengamos el tacto si hay algo oculto o no. Si se detecta algo, se le pide a la persona, ¿sabe qué? Vacíe bien sus bolsillos, por favor. O en este caso, levante el cuello de su camisa, por favor, para ver qué es lo que tiene ahí. Muy bien. Ahora, hay muy importante, hay ciertas partes del cuerpo en las cuales se debe prestar atención, sobre todo en el tema de la cintura. Hay algunas personas que tienen cinturón, muy importante prestar atención en esa parte de la cintura. La ingle, sobre todo, digamos, ligeramente arriba de la rodilla, por la parte interna de la pierna. Los tobillos, antebrazos, axilas y la base de la nuca. Usualmente los que tenemos cuello, fácilmente se puede ocultar algo aquí adentro. Hay algunos lugares en donde hay productos, sobre todo almacenes, productos muy pequeños que tienen alto valor. Es muy importante, o inclusive una pequeña tira de metálica con filo se puede ocultar fácilmente. Muy importante que revisemos esto. Ahora bien, para cacheo del personal femenino, solamente el personal femenino puede implementarlo. Por ningún motivo un hombre puede revisar a una mujer. Ahora, quiero preguntarles a ustedes, ¿una mujer puede revisar un hombre? No, no, Por qué no? porque se puede malinterpretar en un Exacto, sentido de falta de respeto, ¿no? exactamente. Y además, digamos, si dentro de un cacheo una mujer revisa a un hombre, es muy probable que si la persona que está siendo cacheada reaccione a manera de agresión, una mujer no pueda defenderse en primera porque las fuerzas no son iguales. No son Y iguales. en segunda, sí, por la diferencia enorme que hay. Entonces, muy importante que se tenga identificado ese punto. Muy bien, ahora, en caso de que se use algún tipo de material como o herramienta, como por ejemplo una espada detector de metales, que es el famoso Garrett, un arco detector de metales o un rayos X, o en su caso una revisión vehicular espejo, pues es muy importante que conozcamos bien el procedimiento que en este caso la planta nos pide. Hay ciertos clientes en ciertos sitios que dicen, ¿sabes qué? Solamente aplica a Garrett. Entonces, hay que hacer uso de Garrett nada más. No se detecta algo, pues no se le solicita la entrada. Y hay otros sitios en los que simplemente hacemos uso del arco detector de metales, que ese es más frecuente en aeropuertos, centrales de autobuses y en algunos centros comerciales. Por lo cual, es muy importante que ustedes identifiquen, ¿sí? ¿Qué es lo que me pide mi cliente? Con base en lo que me pide mi cliente es lo que yo procedo. Ahora bien, con respecto al tema de la revisión física, les voy a mostrar un video que voy a pedirles que ustedes me digan si la revisión física se hizo de manera correcta o incorrecta y el porqué de su motivo, ¿vale? ¿No se ven por ahí nuestras caras? No, ¿verdad? No, No. Ok. No. Perfecto, vamos a dar inicio al video y ustedes me indican si se hizo de manera correcta. Ahí se le solicita a la persona que vacíe sus bolsillos.
Se le da la indicación. Listo. ¿Qué pueden decirme? Estuvo incorrecta. ¿Por qué, Mario? Dime. Se le faltó pasar la pistola de detección metal. ¿Ok? Ya Ese se podría ser un después la factor. revisión física. ¿Ok? Miguel Ángel. Yo vi que, o sea, ahora sí que, pues, tanto no le pasó al Garrett, pero, pues bueno, el procedimiento que hizo en el cuello y todo eso, pues bueno, yo siento que sí lo hizo bien. También en la parte de acá por las piernas, volteó la mano para que tocara con la parte de acá de atrás. Bueno, yo, en mi punto de vista, yo creo que sí lo hizo bien, solo que no le pasó el Garrett, pero ¿Ok? pues, no sé. Perfecto. Viviana. No lo hizo bien porque sí lo tactó bien, pero no debe de agarrarlo de la cintura. Eso está Exactamente, prohibido. estoy de acuerdo con eso. Nunca lo soltó de la cintura y eso está Eso incorrecto. está prohibido porque no lo podemos someter tanto. Sí, Ok. Es una exactamente. revisión nada más práctica. Correcto. Muy bien. Lo tenía agarrado de la cintura. ¿Qué es lo correcto cuando ustedes bajan hacia la parte de la cintura? Siempre, pues, bajar, palpar y entre piernas con esto y por fuera con Y las lo más con palmas, las manos. Ok. pero nunca agarrarlo de la cintura porque se siente sometido, presionado. Ok. Perfecto. Ahora bien, quiero comentarles, ¿cuál sería la medida que tendría ustedes al momento de hacer la revisión, la medida de poder contener en caso de que la persona quiera agredirlos a ustedes? ¿Cómo tendrían ese tipo de barrera o de contención para que la persona, si quiere reaccionar, voltear y golpearlos, pues no suceda? ¿Cómo lo contienen por ese lado? Pues siempre tener una distancia prudente de la persona, no estar tan pegado tampoco a la persona. Sí. Por eso Voy, poder. Correcto. Voy a regresar un poco al video y comentarles algunos puntos. Cierto, tienen de razón ustedes. Sin embargo, hay algunos puntos que, por ejemplo, no debemos de pasar por alto. Principalmente, obviamente, la persona ingresa, se le da la indicación de que saque sus pertenencias de los bolsillos. Como se dan Pero nunca se cuenta, identificó. exactamente, como se dan cuenta, esta parte sí queda visible a la persona, se le dan las indicaciones. Ahora bien, ¿qué puntos están comenzando a revisar? El cuello Pues, comienza por los brazos, ¿sí? Empezamos de abajo hacia arriba del cuello, comenzamos hacia los brazos, las palmas están mirando hacia enfrente, ¿sí? Pasamos por el lado de las axilas y pasa por la parte media de la espalda y la cintura. Ahora bien, esa es la parte que ustedes mencionaban que él prácticamente sostiene desde la Fines cintura. de la persona. Sí, ok. Aquí es algo que entre guardias de seguridad y capacitadores tienen, digamos, todavía la discusión. ¿Cómo es que un guardia de seguridad puede contener la intención de una agresión hacia, pues en este caso, la persona a la que revisa? Muchos discuten que puede haber dos maneras, principalmente la posición de las piernas, ¿sí? Muy importante que la pierna, la cual ustedes sean dominantes, si son diestros es la derecha, si son zurdos es la izquierda, siempre esté al frente. ¿Para qué? Para que puedan ustedes tener fuerza en caso de algún tipo de agresión. Muy bien. Esa es usualmente la única que se mantiene. Hay otros, digamos, tanto profesionales en seguridad que mencionan que hay dos formas de poder hacer contención hacia la persona. Una es que
si bien no coloca la mano directamente en la cintura, puede colocar el antebrazo entre la Antebrazo. parte baja de la espalda. ¿Para qué? Si ustedes sienten que la persona va a voltear, mantienen distancia y contienen, ¿de acuerdo? Como mencionaba Viviana, posiblemente la mano a la cintura sea un poco más invasivo. ¿Es correcto? Entonces, para no tener acciones invasivas, es muy importante que ustedes o bien no recarguen su brazo, pero sí mantengan al momento de inclinarse la mano a manera de barrera en caso de algún tipo de agresión. Muy bien. Y bien, ¿qué le faltó complementar? Sí, le faltó complementar el uso del garret. Sin embargo, es muy importante definir cómo es que yo debo de realizar mi procedimiento, ¿de acuerdo? Si dentro de mi cliente me dice, haz revisión física o cacheo y usa garret, las aplico ambas, ¿de Ah, acuerdo? ok. Depende. Usualmente, Ok. Sí, porque aquí usualmente, donde yo he sí, estado, el cacheo nomás se hace en dado caso de que el garre suene o que suene. Permítame, por favor. Se le va a hacer una expresión física y ya. sí, es correcto. Ahora bien, como también mencionó ahí Viviana, faltó la identificación. Este ejemplo es solamente con respecto a cómo se realiza un cacheo, ¿de acuerdo? Cómo se realiza una revisión física. Sin embargo, ustedes deben de tener en cuenta que se debe de llevar todo el proceso de control de accesos, ¿de acuerdo? Ahora bien, mencionó también un punto Marvin, o fue Saúl, no recuerdo quién fue, pero cuando llega a la parte donde se encuentra la pierna por la parte baja de la nalga, realiza la revisión con la parte de la palma, más bien la antepalma de la mano, ¿sí? Que es fundamental, yo les recomendaría para evitar algún tipo de acuse por parte de la persona a la cual se cachea, el procedimiento parte baja de la cintura, todo lo realicen con la parte externa de la mano. Sobre todo, señoritas, que usualmente una mujer está un poco más renuente al tema del cacheo, ¿vale? ¿Dudas, comentarios? ¿Qué quieren agregar a este punto? Yo nada Igual, si más que ustedes, se me, si ustedes yo, conocen el procedimiento distinto, es válido, ¿eh? yo nada más que se me escapó la parte de donde le está agarrando de la cintura. Es la parte que a mí se me escapó. Pero bueno, no sé, yo siento que ahí cuando lo agarra para revisar una pierna, lo agarró del lado derecho, por así decirlo, para poder revisar el tobillo izquierdo. De ahí luego agarró, cambió la mano al otro lado para poder revisar el tobillo derecho. Pero en sí, bueno, va dependiendo cómo se tenga que hacer en el servicio esa revisión. Tal vez digan, no, pues utiliza el Garrett, o igual nada más va a ser detección nada más física. Pero a mí me ha tocado estar en ese punto de revisión y pues solamente por así decirlo, lo que son contratistas, que son los que andan trabajando, meten mochilas, todo eso, a ellos de rigor se les hacía sacar todas las cosas en la mesa uno por uno, volverlas a meter y de ahí luego quitarse el casco, pasarle el garret y a veces también se nos hacía pasarle revisión física manual porque llevan el overall también y pues también quién sabe qué meten o qué sacan. Pero dos, tres veces sí se detectó que sacaban cobre y pues ni modo, ahí se retenían y pues lo que diga el dueño de la empresa con ellos y se reemplaza por otra persona o no. Y en cuanto a las chicas, a veces pues había femeninas o si no en su caso nada más se les decía, si me permite por favor revisar su mochilita, pero nada más ábrala usted, yo nada más me voy a fijar qué tienen, porque luego a veces llevan sus cosas personales, labial, todo eso, pero hasta ahí, pero nunca tocarlas. Sí, es correcto. Yo diría, mm, mujer, mujer, hombre, Ujú. hombre, definitivamente, Sí. ¿no? Ok, ya si de plan, yo diría, no es nuestro caso, sí ha habido mucho. Recuerden que todas las medidas que un cliente pide dentro de sus consignas siempre vienen del lado de un análisis de seguridad, de un assessment,
Es un análisis de riesgos, de seguridad. Es por eso que en este caso dicen, a ver, nuestros productos, materiales, insumos que más son robados es el cobre, por ejemplo, es determinado producto. A raíz de las vulnerabilidades es como se definen los procedimientos que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Si algún cliente dentro de sus consignas pone que un hombre tiene que hacer revisión a una mujer, yo diría que mejor pues coméntenlo con su supervisor, ¿sabes qué? Eso me va a meter en un problema porque puede darse a temas Legal. de acoso, hostigamiento y eso ya está súper penadísimo y delicado. Entonces, te generemos conciencia por ese lado. Si ustedes detectan algún tipo de mala práctica por parte de solicitud del cliente, coméntenlo con su supervisor para que el Anotarlo en bitácora. supervisor pueda hacerlo. Ujú. Anotarlo en bitácora. Exactamente, también. Muy bien. Ahora, prohibiciones, como ya lo mencionamos, queda estrictamente prohibido meter manos en bultos, inclusive hasta en bolsos del cliente. Siempre solicitarle que saque algo si se detecta algo. Muy bien. También prohibido que el personal masculino haga revisiones físicas al personal femenino. Se da el caso también que el personal femenino de preferencia no está prohibido como tal, pero de preferencia no haga cacheo al personal masculino, sobre todo por si hay un tipo de reacción. Y evitar hacer contacto físico con genitales y el pecho en caso de ser las mujeres. El tacto es con fines de revisión. Hay algunos procedimientos que ya la mujer no puede hacer algún tipo de revisión como se hacía hace mucho tiempo dentro de el contorno de los senos de las mujeres. Ya no se permite porque ya es sujeto a algún tipo de queja y sí suele ser muy problemático para nuestros guardias. ¿Alguna duda o pregunta aquí? No, Ok, No, perfecto. Ahora, vamos a ver el tema de la revisión vehicular. ¿Qué es la finalidad aquí? En un vehículo es muchísimo más fácil que se intente, o sea, que se ingrese o se extraiga algo. Regularmente cuando es un ingreso, pues el guardia de seguridad no tiene un control, no hay un control previo porque no hay algún tipo de sistema de monitoreo que pueda verificar si alguien está metiendo o no algo a su vehículo. Cuando el vehículo ingresa, es muy importante identificar que este puede, en su caso, tanto pues ingresar algo que es prohibido a la empresa, como puede ser algún tipo de arma, algún tipo de sustancia, puede ser inclusive algún tipo de objeto que no está prohibido, pero es importante que nosotros como guardias de seguridad sepamos el ingreso de este. Como puede ser el tema de herramienta, tema R de este equipo. Muy bien. Ahora, en el caso de salida, aquí es muchísimo más importante que nosotros seamos más siempre se debe de ser muy metódico en la revisión y siempre estar muy atento a lo que vemos. Pero es muy importante que en la salida tengamos en cuenta que se puede sustraer tanto algún tipo de bien de la empresa como también algún tipo de documentación. La documentación suele ser muchísimo más complicada, puesto que todo el mundo que tiene coche trae algún tipo de papel en su auto. Entonces, dependiendo de las consignas específicas del servicio, es muy importante saber si vamos a proceder en la revisión vehicular. Hay algún tipo de revisión vehicular que está bajo consigna que solamente haremos una revisión visual en la cajuela. Hay otro tipo de consigna en la cual tenemos que revisar tanto la cabina como cajuela, inclusive parte baja del vehículo. O sea, es muy Ok. variable. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuál es una técnica general en cuestión a la revisión vehicular? Principalmente, muy importante, por ningún motivo nosotros debemos de tener la puerta de acceso vehicular abierta, siempre cerrada y sobre todo mantener la limitación entre, pues, en este caso, un vehículo y otro, para que mientras ingrese un vehículo, el otro no se pegue e ingrese y nosotros no podemos cerrar la puerta de acceso. Ahora bien, también es muy importante, usualmente la persona que llega en un vehículo tiene que hacer también un control de accesos de personas. ¿Qué quiere decir? Se tiene que bajar de su vehículo, acercarse a la caseta
llevar todo el procedimiento inicial de registro y posteriormente ya el guardia de seguridad le comenta que hay que hacerse una revisión de su vehículo. Bien, ahora, con respecto al tema de la revisión vehicular, se le debe de solicitar siempre al conductor o al dueño del vehículo que manipule todo lo que corresponde al vehículo. Luces, Exactamente. Todo. El guardia de seguridad por ningún motivo debe de tocar nada. ¿Qué puede pasar? Que si ustedes detectan algo y han estado tocando las partes del vehículo, ¿sí? sí. Van a poder acusarlos de que ustedes implantaron algún tipo de sustancia. Muy bien. Ok. Ahora bien, ¿tienen alguna duda o pregunta con respecto al tema del procedimiento? No, o Yo sea, hasta ahorita aquí va no. a depender ya del cliente. Como usted dice, para revisión de cómo se van a manejar tractos y ollas, hay que, bueno, en los trabajos que he estado se revisa la cabina, se le pide licencia vigente, seguro, la hoja del seguro por cualquier incidente dentro del área y todo eso. Entonces, eso ya dependerá del cliente. Sí, es correcto. Ya depende muchísimo del cliente. Ahora bien, usualmente es muy importante que ustedes, aunque no sea una revisión vehicular específica, siempre verifiquen el estado del vehículo. Así es. ¿Cómo es que entra el estado del vehículo? ¿Qué es lo que vamos a revisar? El medallón delantero, en este caso el parabrisas del frontal del coche, sí, viene en buen estado, cómo es que viene, si no viene estrellado. Muy bien. También los retrovisores, cómo es que están los retrovisores del vehículo, el cofre, cómo es que viene el cofre. Hay algunos en los cuales hasta el cofre se le revisa para poder verificar si no tienen algún tipo de objeto oculto dentro del compartimiento del motor. Dependiendo del cliente, si se revisa, solamente es inspección visual. Muy bien. Posterior, defensa delantera. ¿En qué estado viene? Hay algunas veces en los cuales tenemos que revisar la parte baja del vehículo. Ahí haremos uso de un bastón que tiene un espejo Sí, el cóncavo. espejo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué revisamos? Revisamos la parte baja de la defensa para poder identificar si no hay algún tipo de objeto oculto entre el compartimiento del motor y la tolva de la defensa. Ahora bien, también se revisa el guardabarros, en este caso, pues si no hay algún tipo de objeto oculto entre el hueco que queda de la carrocería y el guardabarros. También la parte del chasis. Muy importante poder verificarlo con el espejo si entra dentro de las consignas. De igual manera, la parte de la llanta trasera, la tolva del guardabarros, la defensa trasera, ¿sí? Y posteriormente, cuando ustedes van hacia la parte trasera del vehículo, poder verificar el estado de los parabrisas, en este caso, ¿no? Muy bien. Muy importante que verifiquen el estado del vehículo. Ahora bien, también, usualmente cuando se hace una revisión vehicular puede haber un guardia o dos. Un guardia está revisando mientras el otro va tomando Nota. registro de todo lo que está viendo. No se les olvide también tener registro de las placas del auto y verificar que la placa frontal corresponda a la placa trasera y que cuentan con placas, ¿de acuerdo? Es muy importante que ustedes también tengan en cuenta eso. Ahora bien, con respecto al tema de la cajuela, pues verificar el estado del coche en general y posterior ya estaría aplicándose la revisión del vehículo de manera interna. Tengamos en cuenta, vuelvo a repetir, si forma parte de las consignas, lo hago. Si no forma parte de las consignas, no lo hago. Pero si forma parte de las consignas, ¿qué es lo que yo debo de revisar en la cabina? Muy importante, tomen esto en cuenta. Antes de hacer cualquier revisión, es muy importante que el conductor o el dueño del vehículo esté a la vista del guardia. Muy importante, ¿sí? También el guardia no tiene que tocar nada, de preferencia que tenga las manos visibles en la parte de atrás, ¿sí? Y solamente haga la revisión visual. ¿Qué vamos a revisar? Víscera. Si tenemos que revisar la víscera, que en este caso es del parasol que traen los coches,
vamos a solicitar al conductor que baje las vísceras, ¿de acuerdo? Para poder hacer la revisión visual. Posteriormente, el portaobjetos de la puerta. Este portaobjetos está visible. Si vemos algún tipo de maletín o objeto, solicitar al conductor que lo abra y que descubra qué es lo que contiene. También el espacio entre el asiento y el respaldo, ¿sí? Lo que es prácticamente el asiento. Se revisa esta parte de aquí. Lo hacemos de manera visual. Si detectamos que hay algo, solicitar al conductor que lo saque. Ahora bien, con respecto al espacio que hay entre los asientos y en este caso, pues este compartimiento del reposabrazos y la palanca de velocidades, también hacer una revisión visual, ¿de acuerdo? Mismo caso, si detectamos algo, solicitar al conductor que lo muestre. La guantera del reposabrazos, también solicitar que abra para poder revisar. Muy bien. La guantera, que es usualmente donde encontramos la documentación del vehículo, ¿sí? Y también muy importante, usualmente todos los folders usuales tienen un color. Los folders pertenecientes a una empresa vienen foliados. Hay manera de identificar, si ustedes detectan que hay algún folder que no corresponde a lo habitual, solicitar que lo saquen. Muy bien. Punto importante, debajo de los tapetes. Aquí es donde la mayor parte de los que trafican droga esconden las bolsas de esta sustancia. Solicitar que en este caso el conductor pueda levantar los tapetes del vehículo. Y pues prácticamente esto es con base en la cabina. En la parte trasera se revisan los mismos puntos de los asientos y los portaobjetos de la puerta. Muy bien, tapetes de igual manera. Muy bien, inclusive hasta los compartimientos que traen detrás los asientos frontales, que es ya donde pues, puede guardar también algún tipo de objeto. Muy bien, muy importante, si hay algún equipo de cómputo que esté ingresando la persona, si hay algún tipo de aparato tecnológico que esté ingresando, muy importante que se solicite el registro de este equipo. Muy bien. Muy importante, ¿qué suele pasar? Que muchas veces va a algún ejecutivo, va a una junta, trae su equipo en el coche. Muy importante que nosotros hagamos el registro del número de serie, el tipo de equipo y en su caso la marca. Muy bien. ¿Alguna duda con respecto a la revisión de la parte interna del auto? Nada más ahí, también pues, dentro de lo que es la revisión del carro por la parte de afuera, también hay que fijarnos que también tenga matachispas, porque si no tiene matachispas, y a lo mejor en la empresa en la que se trabaja suelen, no sé, fabricar productos químicos o algo, o se escape algún gas, qué sé yo, tiene que tener también el vehículo matachispas. Ok, perfecto. Sí, usualmente dependiendo del requerimiento de los clientes es conforme Los vamos a clientes, saber ¿no? exactamente qué es lo que debe de tener. Usualmente hay algunos parques en donde el estacionamiento de visitantes o empleados debe de tener cierto tipo de distancia con respecto al ingreso de la planta. Entonces ese también es un factor fundamental, pero que es muy importante lo que agrega Miguel Ángel. ¿Alguien más quiere agregar algo? Ok, Lo que perfecto. decía Miguel Ángel, depende en la planta porque aquí en Dos Bocas no permiten el polarizado, no permiten No, ingresar vehículos golpeados, confiado. Exactamente. con el parabrisas quebrado tampoco lo permiten ingresar. Son protocolos de seguridad que las plantas piden y se debe de cumplir. Exactamente, es por eso que nosotros hagamos verificación del estado del coche antes de darle ingreso. Por ejemplo, si esta Viviana nos está diciendo no permiten eso, si yo detecto que lo tiene, pues no lo dejo ingresar, ¿no? Definitivamente, como parte de las medidas de seguridad o en su caso el polarizado, pues tampoco, sobre todo porque eso pues ya genera algún indicio de sospecha. Ahora bien, con respecto al tema de la revisión de la cajuela, es muy importante que tengamos identificado que en la cajuela hay ciertos objetos comunes que podemos encontrar.
Uno principalmente es tanto mochilas como algún tipo de paraguas, como abrigos, ¿de acuerdo? Y el maletín de emergencias del coche, que contiene los cables pasacorriente, contiene el triángulo de señalización y, en su caso, herramientas, ¿no? Herramientas de emergencia que se necesitan. Es importante que ustedes deban de solicitar al conductor que extraiga esos objetos y los muestre a la vista para ver que no contienen absolutamente nada. De igual manera, la mochila del kit de emergencia. Muy bien. Es importante, una vez identificado que no hay ningún tipo de objeto aquí, poder revisar algunos compartimientos. La cajuela, dependiendo del coche, es muy diferente, pero suele tener los siguientes compartimientos. Uno es el compartimiento lateral que suelen tener los autos, donde hay una caja de fusibles o, en su caso, donde se guardan el kit de emergencia o extintor. ¿De acuerdo? Muy importante revisar ese compartimiento. Ahora también la parte superficial de la cajuela, es decir, ver que está completamente despejada, que no hay ningún objeto inusual. Muy bien. Y el compartimiento de la llanta de refacción, que es donde usualmente más se guarda algún tipo de sustancia u objeto. Solicitarle al conductor que levante la tapa de la llanta de refacción, hacer visual una revisión. En su caso, si hacemos uso de una linterna, usarla. Muy bien, pero es muy importante verificar que no hay nada visible. Muy difícilmente vamos a solicitar que saque la llanta de refacción. Hay algunas que traen un seguro, no puede sacarla. Dependiendo del cliente, si el cliente dice que saquen la llanta de refacción, ni modo, hay que sacarla. Muy bien, siempre es importante indicarle en este caso, conductor, que forma parte de las medidas de seguridad. Muy bien, y sobre todo, no meter las manos en ningún momento. Muy bien. ¿Dudas, preguntas con respecto a la revisión de la cajuela? Ninguno. No. Ok, comienzo. Quiero que ustedes me comenten. ¿Qué entienden como rondín o qué es un rondín? Darle la cobertura periférica al área asignada. Ok, muy bien, Marvin. Viviana. Verificar los puntos cardinales cuanto el cliente y las consignas que te dé que debemos de cuidar el área. Ok. Ahí, Saúl. Sí, dar un rondín es áreas específicas que te proporciona o te dice el cliente que tienes que cuidar, ya sea verificar que hay equipos o diferentes cosas que te pida el cliente. Ok, perfecto. Ahí, José Luis, ¿qué entiendes por rondín? Sí, o sea, ahorita yo como estoy ingresando a esta modalidad, pues más que nada aquí mi consigna ha sido verificar el lugar en que estoy asignado y por decir aquí como llegan vehículos, es verificar que se encuentren bien, que no se golpeen, que no le haga nada en particular la gente que pasa, puesto que aquí el estacionamiento pues es en la calle, ¿no? Y más que nada, pues verificar que no entre persona ajena aquí. Es una entrada de un hotel, entonces es verificar que no entre personal así extraño. Ok, perfecto. Muy bien. Les voy a comentar principalmente qué es lo que se entiende generalmente como rondín, ¿de acuerdo? Principalmente es una actividad en la cual se vigilan con frecuencia distintos puntos geográficos dentro de un establecimiento. Estos puntos que se verifican usualmente tienen vulnerabilidades previamente identificadas en un análisis de riesgo. Pueden ser como las barras perimetrales, cierto tipo de almacenes, cierto tipo de áreas en las cuales usualmente se contempla puedan ser presentes ya sea intrusiones o actos no deseados, ya sea por parte de gente extraña, externa, o inclusive del mismo personal de la planta. Ahora bien, en un rondín, el guardia realiza recorridos en las instalaciones en rutas ya establecidas por el gerente de seguridad, que en este caso es nuestro cliente. Aquí el guardia usa de manera adecuada el rondinero, que es un dispositivo que ha estado siempre presente, en la cual registra
el momento en el cual el guardia pasa por determinado punto de chequeo o checkpoint. Esta ruta va a conformar un croquis, ¿sí? Es la que nosotros debemos de seguir durante un rondín. Pero no solamente es irnos a dar el paseo, no. Durante este rondín nosotros tenemos que revisar la zona perimetral por el interior, además de pues, las rutas que están marcadas. ¿Cómo que podemos identificar? La presencia de personas sospechosas, de actos sospechosos, que cierta puerta de tal almacén está abierta o esté bien cerrada, que cierta lámpara de determinado pasillo realmente esté funcionando, que no esté Wow. funcionando. Exactamente, que estén los extintores en sus lugares correctos, que las alarmas funcionen de manera adecuada, que estén encendidas. Inclusive hasta verificar si los equipos de cierto personal están prendidos o no están prendidos, ¿no? Hay muchas consignas durante el establecimiento de un rondín que nosotros como guardias debemos de detectar que van acorde a las consignas del cliente. Sin embargo, lo más frecuente e importante es el estado perimetral del lugar, ¿sí? El revisar, en este caso, que puertas estén abiertas, que haya cierto tipo de vulnerabilidad, como lámparas fundidas, que no estén los hidrantes en los lugares correspondientes, o en su caso, que estén visibles, las salidas de emergencia que estén bloqueadas, pueden ser muchos puntos que nosotros tenemos que identificar. Ahora bien, todo lo que nosotros hacemos en un rondín, si nosotros detectamos o no detectamos, es importante establecerlo en la bitácora. Muy bien. Se realizó el rondín a tal hora, se revisaron tales puntos, sin novedad. Muy bien. Si se detecta algo, igual asentarlo. En determinada hora se realizó el rondín, se detectó que la puerta del almacén B, que se encuentra en tal área del lugar, se encontraba abierta, se reportó al gerente de seguridad y al jefe de turno, jefe de servicio de la planta, se cierra de él, en este caso, la puerta del almacén. Todo lo que nosotros encontremos debe de ser registrado en la bitácora. Ahora, para que nosotros podamos entender que en un rondín es importante que seamos conscientes de lo que vemos, debemos de estar en alerta, principalmente para evitar que seamos nosotros vulnerables a algún tipo de accidente, algún tipo de incidente o algún tipo de, en este caso, acto sospechoso por parte de alguna persona que haya ingresado sobre todo en la noche, en el establecimiento. Debemos de estar muy conscientes de lo que pasa en nuestro entorno. Actualmente existen ciertos niveles de conciencia. Estos niveles de conciencia son 5, de los cuales el guardia de seguridad hace uso de 3, sobre todo de 2 frecuentemente. El primero es la condición blanca, en donde somos inconscientes de lo que sucede a nuestro alrededor. Usualmente cuando estamos descansando, cuando estamos en un lugar que nosotros consideramos seguro, ¿no? La condición amarilla es una conciencia general que tenemos de alerta, en la cual percibimos todo lo que sucede en los alrededores, percibimos eventos, percibimos cambios y prácticamente este estado es el que el guardia de seguridad tiene durante toda su jornada. Lo máximo que dura este estado de conciencia en un humano es de 24 horas, no puede durar menos. Es por eso que muy inusual que un guardia de seguridad pueda estar más de 24 horas en un servicio. No puede estar más de 24 horas en un servicio porque eso ya genera un riesgo. Ya no es consciente, ya está cansado, no tiene el mismo sentido de alerta. Entonces, fundamental que el guardia de seguridad esté en un tiempo considerable realizando sus actividades de vigilancia. Muy bien. La segunda condición es la condición naranja y es un estado pleno de alerta en el cual nosotros identificamos una amenaza posible y se adoptan planes de eventualidades. Esto tiene pocas horas de duración. Es, por ejemplo, si nosotros detectamos que hay un auto fuera de la planta que tiene vidrios polarizados, que usualmente no, o sea, llegó ahí, pero no bajó nadie, no se mueve nadie. Se hace guardia de seguridad,
Está atento, reporta la presencia de un auto sospechoso, toma nota de todo y está en alerta o en su caso pide la ayuda de las autoridades para que asistan ahí a la planta, por ejemplo, ¿no? Esas pocas horas de duración regularmente pues generan cierto tipo de estrés en el guardia de seguridad, por lo cual debe de adoptar las medidas para poder quitar la posible amenaza. Muy bien. Y la condición roja es el estado de acción, que es cuando realmente nosotros tenemos que actuar de manera inmediata. Se emprende la acción y se permanece dispuesto a la acción. Esto tiene pocos minutos de duración. Es usualmente cuando nosotros reaccionamos, por ejemplo, ante el hecho de, vimos que una persona ingresó, ¿no? Tenemos que actuar de esa manera. ¿Qué puede pasar en este tipo de condiciones? Puede haber un estado de condición de shock, es decir, nos paralizamos. Usualmente nos paralizamos nosotros porque carecemos de medios de actuación en determinadas circunstancias. Es muy importante que ustedes entiendan que hay ciertos protocolos que deben de seguir en caso de intrusiones, como por ejemplo, en su caso, hacer labor de actividades disuasivas, ¿sí? O solicitar el apoyo, ya sea de compañeros o de autoridades. Muy bien, y mantenerse bajo resguardo en un lugar seguro hasta que llegue la autoridad competente y podamos revisar en este caso la área donde se detectó. Es muy difícil poder manejar las condiciones a conciencia. Ustedes usualmente por la experiencia que ya traen están acostumbrados en mantenerse en ciertas condiciones. Sin embargo, muy importante, tengan identificada dos cosas. Principalmente, la condición amarilla es la que deben de estar durante todo su turno, durante la implementación de un rondín. Si llegan a estar en una condición naranja, tengan bien en claro cuál es el proceder en caso de alguna posible amenaza. Y cuando estén en condición roja, es muy importante sepan cómo actuar en determinadas situaciones. ¿De acuerdo? Los clientes proporcionan cierto tipo de protocolos. Ustedes tienen un directorio en el lugar de trabajo que pueden pedir apoyo a las autoridades. Si es algún tipo de accidente en el lugar de trabajo, ustedes van a ser capacitados para poder dar una atención de manera inicial. Pero es muy importante que ante todo no pierdan la calma, conozcan bien los procedimientos, los estudien para que no se paralicen y eso les afecte en pues la atención que tienen que dar como guardias de seguridad. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Yo nada más vengo regresando ahorita, me perdí de mucho. Ok, perfecto. Regularmente estamos abordando en rondines. Rondines, así, exactamente, que principalmente buscan en este caso, revisión de las condiciones en determinadas rutas establecidas, como pueden ser tanto la barra perimetral o en su caso ciertas áreas que tienen cierta vulnerabilidad detectada previamente. ¿De acuerdo? Además, como el estado de, pues, salidas de emergencia, hidrantes, alarmas, estado de cámaras, iluminación, todo eso, es poder detectar que pues no ha habido cambios desde el cierre de la planta durante la noche o en su caso durante el día. Muy bien. Ahora, volviendo a tocar este punto, ¿qué debemos prestar atención en los rondines? Primero, movimientos o comportamientos sospechosos. Si es durante la noche, que no hay prácticamente demasiada gente, si es que tienen producción nocturna de la planta, detectar algún tipo de movimiento o comportamiento sospechoso de una parte de gente externa o en su caso de empleados. También la ubicación y la carga de los extintores. Es muy importante que verifiquemos el estado de estos. El estado de las salidas de emergencia, si están bloqueadas, si están desbloqueadas, es muy importante que estén en libre acceso. También, en este caso, realizar estimación de zonas e instalaciones que generen posibles problemas. Si yo voy rondando por una planta que usa sustancias de fabricación o en este caso tiene drenajes a través de colores que están de manera externa, si yo detecto una gotera, eso puede ser una condición insegura. ¿Qué tengo que hacer? Reportar.
Se detectó una gotera que puede ser una condición insegura, ¿de acuerdo? Para que mantenimiento pueda atender dicho problema. También detectar paquetes o bultos sospechosos. Es muy improbable poder encontrar un bulto sospechoso en áreas comunes durante un rondín. Muy importante también reportar si algo inusual se encuentra. Recuerden, que hacemos rondines todo el día, ¿sí? Sabemos bien qué hemos identificado, qué no hemos identificado. Si hay algún cambio que resulte sospechoso o genera alguna condición insegura, muy importante reportarlo. También el control de los accesos a precintos de seguridad, como puede ser un almacén. Sí, identificar que realmente estén cerradas correctamente las puertas. ¿De acuerdo? Comportamiento inhabitual de los empleados. Por ejemplo, si vemos algún empleado que están hablando de una manera sospechosa o tienen alguna riña, muy importante que también nosotros identifiquemos eso y pues podamos reportar y también intervenir en calmar la situación con respecto a lo que se presente. Otro punto muy importante, al personal nuevo, nuevas caras. Sobre todo, sabemos que hay mucha rotación de personal, sobre todo en plantas industriales. Muy importante identifiquemos a la gente nueva, ¿de acuerdo? Para que podamos saber bien quiénes ya salieron y quiénes entran. Como mencionaban hace un rato, hay gente que pues ya salió, en este caso de la planta, y pues por alguna razón todavía tiene su pase de entrada, ¿no? Tenemos que evitar que esas personas pues ingresen porque ya no les compete estar dentro. Entonces, muy atentos a las nuevas caras. Ahora bien, consideraciones para el guardia. El guardia siempre deberá estar permanentemente informado de los movimientos y estado de situación en los diferentes puntos. ¿Qué pasa? Los rondinos usualmente suelen ser alternados entre guardias de seguridad, a menos que sean solamente un equipo de uno, pero ya es muy raro que esté, a menos que sea un sitio muy pequeño. Pero muy importante el uso y la comunicación a través de la radio, ¿de acuerdo? Muy importante que ustedes conozcan cómo y qué situaciones han encontrado y comuniquen a su equipo, porque el equipo que va a realizar el siguiente rondín debe de tener bien claro qué es lo que va a encontrar, cuál es el estado de la situación de la zona perimetral y de las zonas de la ruta del rondín y qué es lo que no debe de encontrar. Por eso, muy importante, ustedes reporten todo lo que ven para que el siguiente compañero que realice el rondín pueda detectar ciertos cambios. Muy bien. Ahora, procure tener la radio a la altura del pecho. Muy importante para poder tener bien identificado y tener una escucha clara de toda la comunicación que se esté generando durante los rondines. También cuidar mucho la carga de la batería. Nos ha pasado que guardias, ya se descargó la batería, pues voy a hacer mi rondín. Llega y, ya no me acuerdo qué hice, y ni siquiera apunta en una libreta que debe de portar qué es lo que ha encontrado. Así que atentos y mucho cuidado con eso. También es tarea del guardia procurar el orden y excelentes condiciones en las instalaciones a cargo. Por eso tendrá presente asegurar la higiene y limpieza en los diferentes sectores. ¿Qué pasa si yo voy caminando y de repente veo en un área común de paso de transeúntes una mancha de aceite? Tengo que reportar para que personal de limpieza tenga que venir a limpiar esa mancha. ¿Por qué? Porque alguien va a pasar, no lo va a ver, se va a caer. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ustedes no solamente les compete el hecho de mantener el lugar lejano de intrusos o factores externas de riesgo, sino también factores internos, ¿de acuerdo? Como el tema de las condiciones o actos inseguros. Les voy a compartir, más tardar tenemos un curso grabado sobre seguridad industrial, que también es muy importante que ustedes sepan. Se los voy a compartir para que ustedes también lo vean y conozcan parte de las condiciones inseguras, actos inseguros, que es un peligro, que es un riesgo, sobre todo porque trabajamos en industrias. Inclusive ustedes pueden ser víctima de algún tipo de este factor, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, el guardia informará inmediatamente al resto de sus compañeros la detección de una persona sospechosa y entran en modalidad de atención y seguimiento. Como les mencioné,
en el curso anterior, a menos que estemos capacitados, que tengamos el conocimiento y el uso de algunas técnicas o herramientas de defensa, podríamos considerar intervenir. Lo ideal es de que no nos hagamos los héroes, como mencionó ayer Miguel Ángel, ¿de acuerdo? Y hacer uso de los protocolos de seguridad que ya tenemos para disuadir al intruso, ¿sí? Y también nosotros resguardar nuestra integridad. Ahora, aspecto que mencioné muy importante, no confíen en su memoria. Todo guardia llevará consigo una libreta de bolsillo para tomar nota rápidamente de datos, como por ejemplo, se detecta algún vehículo sospechoso, el tipo de placas, qué tipo de vehículo es, descripciones detalladas del vehículo, descripciones detalladas de la persona, hora en que se encontró, hora en que se generó el apoyo de las autoridades, todo apuntarlo, todo. Recuerden, eso que ustedes apuntan, más adelante lo veremos, forma parte de pruebas en caso de algún delito. Muy bien. Y ahora entramos en la bitácora. Bien, quiero preguntarles a ustedes, ¿saben cómo es que se lleva a cabo el registro en bitácora? ¿Cuántas bitácoras usa el guardia? En lo personal yo llevaba dos, Yo la dos. bitácora de manual y la bitácora de computadora. Bueno, a mí me tocó en un caso ahí en Pajarito ser guardia, bueno, tanto ser guardia, después me ascendieron a jefe de turno. Entonces a veces llevaba yo la bitácora ¿cómo se llama? De computadora. Ujú. Y entre otras cosas, luego también. Pero pues ahorita estamos tocando eso de la bitácora. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Yo dos. Hay bitácoras de visitante y de novedades. Exactamente, Las novedades, la de acceso peatonal, la de acceso vehicular. exactamente. Muy bien, de acuerdo. Es correcto, como mencionan, hay muchas bitácoras, muchas bitácoras. Usualmente he llegado a ver que inclusive tenemos, o sea, bitácoras de acceso a visitantes, acceso a empleados, acceso a transportistas, acceso a contratistas, bitácoras de registro de transporte. Hay infinidad de bitácoras, ¿de acuerdo? Pero independientemente de la infinidad de bitácoras que tengamos, todas llevan, digamos, una estructura. ¿En qué estructura llevan las bitácoras? Principalmente, una bitácora es un documento donde se registran las actividades, novedades y o sucesos relevantes. Dependiendo de para qué están destinadas, eso se registra. Ahora bien, cada hoja de la bitácora lleva un folio. Bueno, dentro de nosotros lleva un folio, ¿sí? Es muy importante que el guardia de seguridad evite arrancar o quitar hojas. Las bitácoras son auditables, tanto por personal de confiar como por el cliente como por autoridades. Si falta una hoja foliada, puede generar un problema. Otro punto muy importante es que en algún caso de error, queda prohibido realizar tachaduras de lo que está escrito. Usualmente, perdón, Usa corrector, ¿no? se puede usar corrector o en su caso, lo que se hace es, Exacto. se escribe la palabra correcta en la parte de abajo o la frase correcta en la parte de abajo, si no se cuenta con corrector. No realizar tachaduras. ¿De acuerdo? Eso es prácticamente algunas consideraciones de la bitácora. Ahora bien, ¿qué se puede registrar en una bitácora? Se registran los horarios de los guardias del turno, se registra el encargado o supervisor del turno, notificación de órdenes impartidas, tareas a realizar, objetos perdidos o, en este caso, que hayan sido llevados a vigilancia, entrada y salidas de personas, vehículos, objetos, mercaderías, materiales, algún precintado o límite de acceso a ciertas áreas dentro del establecimiento y novedades ocurridas durante el horario del servicio. Es a manera general lo que se puede considerar que se contempla. ¿De acuerdo? Hay aspectos más específicos que entran dentro de estos rangos, pero generalmente es hacia donde van dirigidas las bitácoras. Muy bien, por ejemplo, Miguel Ángel mencionaba el tema del registro del equipo de cómputo, ¿no? Entonces,
hay ciertos factores que van registrados en la bitácora. Ahora, toda la información debe de ser asentada de forma clara, precisa y sin omisiones. ¿De acuerdo? Vamos a entrar con respecto a cómo es que se llena, en este caso, un reporte en bitácora. Muy bien. También, punto muy importante, como ya les había mencionado, la bitácora sirve de prueba, demuestra hechos ocurridos y esclarece cualquier tipo de dudas. Si hay algún incidente, todos van a recurrir de manera inicial a la bitácora del guardia. ¿De acuerdo? Esa bitácora es auditable por confiar, por los clientes y por las autoridades, sean médicas, sean, por ejemplo, de seguridad pública. ¿De acuerdo? Si es solicitada por el gerente de seguridad, debe de proporcionarse de manera inmediata. Si el gerente de seguridad quiere revisar la bitácora, es nuestro deber dársela. Muy bien. Pero también es deber que haya personal de confiar presente en la revisión, ¿de acuerdo? Es decir, que esté un testigo en la revisión de la bitácora, porque la bitácora es algo fundamental y no puede ser manipulada tan fácilmente por cualquiera, nada sin nadie presente. Muy bien, eso puede dar pauta a malentendidos, puede dar pauta inclusive hasta actos poco éticos. Ahora bien, vamos a entrar en el siguiente punto que se relaciona con el tema de la bitácora, reporte, informes y parte de novedades. ¿Ustedes sabían que hay diferencia entre un reporte, un informe y un parte de novedades? Si lo sabían, no lo sabían, lo desconocían. Sí, yo sí, pero como que ya se me borraron esos cassettes. Ok. De hecho, este es uno de los temas que hay mucha confusión en el ámbito de la seguridad. Inclusive hay gente, por ejemplo, yo también llegué a tener ese error que les mencionábamos de manera indiferenciada a un reporte, yo lo llamaba como un informe, a un parte de novedades como si fuera un reporte en bitácora, no, tienen ciertas diferencias. Vamos a identificar cuáles son las diferencias entre bitácora, reporte de novedades y parte informativo. Un reporte es informar. ¿Cómo puede ser un reporte? Puede ser vía oral, puede ser vía telefónica o vía mensaje. Eso puede ser un reporte. Muy bien. Yo puedo reportar a mi supervisor a través del teléfono. Oye, tal persona no ha iniciado su turno, tal persona abandonó su turno, surgió tal incidente a tal hora en tal lugar. Ese es un reporte. ¿De acuerdo? Ahora bien, la bitácora es un reporte, ¿sí? O más bien, digamos, es un registro más que un reporte, es un registro en el cual se colocan los eventos ocurridos durante el turno, ¿de acuerdo? Es un registro. Muy bien. Y el informe, este, es una descripción de los hechos relacionados con incidentes y accidentes, hechos relevantes de importancia durante los turnos. ¿De acuerdo? El informe ya es un desglose detallado de los hechos. Muy bien. En la bitácora es un resumen de igual detallado de algún hecho en específico. Bien. Ahora, la parte de novedades es la concentración detallada de todos los eventos relevantes ocurridos durante el turno. ¿Qué pasa? Por ejemplo, supongamos, hay un hecho específico que ocurrió durante el turno. Se accidentó una persona. En la bitácora se pueden registrar de manera simultánea varios sucesos relacionados a ese accidente. Se accidentó tal persona en tal lugar a tal hora por tal circunstancia. Ese es un primer registro. Posteriormente, se solicita a tal hora se solicita el auxilio por parte de la Cruz Roja y arriban al establecimiento a tal hora y se les da el acceso a tales personas para la atención del accidente de fulanito de tal. Posteriormente, en este caso se lleva a la persona accidentada a tal hora
Lo acompaña el servicio médico, lo acompaña personal de recursos humanos. Hay varios hechos que se registran en la bitácora conforme al mismo suceso. En el informe, que usualmente suelen realizarlo los jefes de turno, se registra ya detalladamente todo lo concentrado en esos diferentes eventos registrados en la bitácora. ¿De acuerdo? Este informe puede ser escrito, ¿sí?, a través de un documento y puede ser también a través de correo electrónico. ¿De acuerdo? El parte de novedades concentra todos los incidentes ocurridos durante un turno. ¿Sí? Por ejemplo, en el control de accesos de manera diurna a tal hora se realizó una revisión física a tal persona, se encontró tal cosa. Posteriormente a tal hora, en tal lugar, se accidentó tal persona. No solamente concentra el accidente del que estamos hablando, sino concentra también algunos otros sucesos ocurridos durante el turno, no se enfoca solamente en uno. Entonces, si lo queremos ver así, el reporte es de manera oral. Posteriormente vienen los registros en la bitácora. Y a partir de los registros en la bitácora vienen los informes y vienen el parte de novedades. La bitácora registra un hecho. Dime, Marvin. Es decir, la parte de novedades, bueno, ahí en la compañía donde estaba, al supervisor o al encargado que nos dejaban, le llamaban fatiga, una hojita donde ponían lo relevante lo más relevante, pues, de lo que ocurrió en el turno. Sí, es correcto. La parte de novedades, ¿no? Es una Sí, es hojita correcto. y se le entrega Y al supervisor. correctamente. Inclusive hay lugares, a nosotros nos ha tocado donde es nuestro supervisor el que tiene que hacer el parte de novedades. Exactamente. Exactamente. Patrullero. Entonces, sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues registrar todas las bitácoras, hacer el concentrado, escribirlo y reportarlo o enviarlo. También es un reporte cuando se envía, no importa el medio, ¿de acuerdo? Importante, para todo tipo, yo inclusive hasta lo considero y hasta les hago mucho énfasis también, consideren esto para su registro en bitácora. ¿Qué es lo que debe cumplir? Primero, ser breve. No es una novela, debemos de ser breves y explícitos. Ser veraz, es decir, lo que yo coloco realmente debí de haber sido testigo, o inclusive si otro compañero guardia me lo comentó, debo de asegurarme que es verídico. No debo de aseverar, debo de estar seguro que es verídico. Ser completo, tener toda la información lo más exacta, no es bueno, completa posible, por así decirlo, valga la redundancia. Ser oportuno, es decir, debo de registrarlo, reportarlo, informarlo sí, exactamente en el momento, no esperarme hasta ahí, ahorita que vaya a caseta lo reviso, ¿no? Entonces, ser exacto, conciso y preciso. Todos deben de llevar estas características, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿cuáles son las etapas para elaboración de un informe? Primero, investigación, indagar en los detalles del hecho ocurrido. ¿Quién? Como, Más bien, ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Y, en su caso, ¿para qué? Si yo no estoy seguro de algo, debo de hacer, en este caso, uso de la información que tienen mis compañeros que hayan estado en presencia o cercano al lugar de los hechos. ¿De acuerdo? Dos, estructura. ¿Qué es lo que voy a comunicar? ¿Cómo lo voy a comunicar en el informe con base en preguntas? Siempre deben de tener en cuenta estas preguntas. Yo diría, inclusive hasta apúntenlas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿De acuerdo? Ahora, redacción. El informe debe de estar redactado conforme a la estructura planteada. ¿Qué quiere decir esto? Debemos de empezar, ¿qué ocurrió? ¿Quién estuvo involucrado? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Por qué ocurrió? Si es que lo sabemos. ¿Y para qué? ¿Qué es el para qué? ¿Para qué informo esto? ¿Y bajo qué circunstancias yo voy a actuar? ¿De acuerdo? Ahora, todo, yo siempre les comento también, escríbanlo en una hoja cualquiera, primero léanlo y sobre todo
léanlo. Es muy importante que ustedes lean lo que escriben para ver si entienden lo que están escribiendo. A todos nos pasa, inclusive a mí me ha pasado frecuentemente. Leamos lo que escribimos. Si nosotros lo entendemos, seguramente nuestros compañeros lo van a entender. ¿Bien? Ahora, también verificar que no omitimos detalles y también que llevan un orden concreto, que llevan este orden. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué? Muy bien. ¿Qué se debe responder? Abordamos en las preguntas. ¿Cuándo? ¿Qué quiere decir cuándo? Fecha completa y hora de lo ocurrido. Por ejemplo, el 30 de octubre del 2022 a las 16:30 horas, donde el lugar en el que sucedió, fuera de la puerta de acceso número 2, por ejemplo, ¿quién? ¿Quiénes, quién o quiénes son los involucrados en el suceso? Por ejemplo, el empleado Juan Hernández Rocha del área de producción. ¿Qué pasó? Es decir, el suceso. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se presentó en estado de ebriedad, ¿sí? ¿Cómo sucedió el hecho? Detectando este estado por el aliento alcohólico que emanaba. Ahora, razón de los hechos que ya hemos dado y cuáles son las medidas tomadas en el caso. ¿Sí? Se negó el acceso a Juan Hernández y se reportó al gerente de seguridad y de la planta el hecho ocurrido debido a la especificación de la consigna. ¿De acuerdo? Si agregamos el para qué, para evitar un posible incidente dentro del área de producción. Por ejemplo, debe de ser muy explícito, breve en el caso de la bitácora. Si hay más datos, agregar los datos necesarios para que toda la información esté debidamente concentrada. Si omitimos algún detalle, eso puede dar poca ayuda a las personas en caso de algún incidente, sea confiar, sea cliente, sea seguridad pública o alguna autoridad. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Ninguno. Sí, ok, perfecto. Ahora, muy importante, muchos de los informes ya se realizan también a través de correo electrónico, ¿de acuerdo? Muy importante que a través del correo electrónico tengamos bien concreto que debemos de agregar, por ejemplo, el título de la novedad. Debe de ser genérica, explícita, ¿de acuerdo? Ingreso de visita no autorizado, ¿sí? Si nos ponemos a colocar en el asunto, no sé, un título, acceso de visita no autorizado en la puerta número 2 norte de la planta tal, ya es muy extenso, no es propia de un asunto de un correo electrónico. Seamos breves, ¿de acuerdo? Fecha y hora en que se produjo la novedad ocurrida. Punto muy importante. Ubicación exacta del lugar donde se desarrollaron los hechos. Descripción. Mencionar los hechos a detalle. Narrar en pasado bajo la secuencia de tiempo correspondiente. Se detectó en pasado. No se detecta. Ese es presente. Se detectó. Se informó. Todo en pasado. Acciones o recomendaciones. Detallar las acciones que se tomaron en cuenta consecuencia o dar recomendaciones para el siguiente turno. ¿De acuerdo? Se generó en este caso la clausura del almacén A. Se recomienda realizar rondines. Dentro de la realización de los rondines se verifica esta área. Por ejemplo, en caso de alguna vulnerabilidad. Ahora bien, importante, toda fecha y toda hora debe de estar bajo este formato. La fecha, día, mes, año, 19 de octubre del 2022. El formato de hora debe de estar bajo el formato, como le llaman, militar, que son 24 horas. 24 horas. 10 horas, 16 horas, 17 horas, 20 horas, 21 horas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora bien, ya habíamos mencionado el parte de novedades, ¿de acuerdo? En el parte de novedades, pues, prácticamente es la integración de un documento de todas las novedades relevantes durante el turno a finalizar
y se compone de la información de la bitácora, así como de los informes generados, que puede incluir en parte de novedades, tanto accesos de proveedores y contratistas, incidentes en el control de accesos y dentro de instalaciones, accidentes dentro de instalaciones, riesgos o vulnerabilidades detectadas, atención y acceso a visitas. Muy bien. Aquí eso es lo que se incluye en un parte. Debe llevar la misma estructura que el informe y las mismas consideraciones. Este suele generarlo el jefe de turno o jefes de servicio o inclusive el supervisor. Los guardias también lo pueden generar dependiendo la capacidad del servicio. Es decir, si yo solamente soy guardia y no tengo un superior en mi instalación, yo tengo que generarlo. ¿De acuerdo? Ahora bien, muy importante, cuidar ortografía, puntuación, acentos y signos, así como nombres propios. Yo conocí a un guardia que era un guardia muy quisquilloso en ese sentido. Tenía siempre un diccionario pequeñito ahí en caseta. Si no sabía cómo escribía alguna palabra, lo buscaba. ¿De acuerdo? También conozco otro que tenía en su teléfono, buscaba en Google cómo es que se escribía de manera correcta. ¿De acuerdo? Yo les hago recomendación de que si no saben cómo se escribe una palabra, con toda libertad, tomen apoyo de eso. A todos nos falla. Muy bien. Estructura, cuidar los párrafos. Es decir, si yo voy a realizar un informe en correo electrónico, que mi párrafo, mis líneas, no pasen de 5 a 7 máximo. ¿Por qué? Porque defecto humano, si vemos una concentración enorme de texto, les va a dar flojera leer, no es la idea. Entonces, muy importante, den espacios entre líneas para que no les resulte pesado. Otro punto, lógica. El informe debe de ser entendible y llevar una secuencia lógica. Es por eso que yo les pido que siempre, si van a hacer algún tipo de informe o parte de novedades, lo escriban en un borrador, lo lean para que les sea entendible a ustedes. ¿De acuerdo? Ser cortés, comunicar con cortesía a quien se dirige el informe. Estimado jefe de turno, jefe de servicio, les informo esto y esto y esto y esto. ¿De acuerdo? Otro punto, revisar. Siempre corroborar el informe antes de entregar o enviar a través de correo electrónico. Reviso informe redactado antes de enviarlo para hacer las modificaciones correspondientes. En caso de que sea escrito, evitar rayones, manchas, borrones. Si el informe debe de entregarse escrito. La bitácora es la imagen del guardia. Cuidar y también fomentar en sus compañeros el cuidado de esta. Un informe debe de ser impecable porque es lo que usualmente el gerente de seguridad más revisa. Entonces, mantenerlo lo mejor posible.